60.000 metros cuadrados es el Parque de la Vida. Un parque de la vida donde cuando vengáis vais a descubrir ocas, corzos o ciervos. De todo. De todo, conejos, liebres. Conejos, tortugas terrestres, tortugas acuáticas, ocas, gansos, de todo. Incluso estoy hasta yo. Hasta yo estoy. Mundo de los océanos. Aquí habéis recreado en este espacio algunas de las especies, XXL. los ejemplares más grandes que se han encontrado de atún rojo, de pez luna, el pez luna, el mola mola. ¿Qué llegó a pesar ese mola mola? 2.220, no sé qué kilos, no recuerdo ahora, pero 2.220. Tenéis un dugongo, tenéis tortuga. Bueno, mi preferido, el blanco. Este es el de mayor tamaño que se ha encontrado, ¿eh? Es el de mayor tamaño, efectivamente. Madre mía. Bueno, entramos a los océanos. Pasamos por aquí. Yo te sigo. Luis, tenéis diferenciado esta parte en el mundo dedicado a la ballena. Sí, en primer lugar hablamos de la zona, por decirlo así, demersal, porque pasamos de la zona intermareal, Sí. digamos que todas estas especies, y aquí comenzamos en lo que sería el arma en la zona demersal. Esto que vemos aquí son las hemimandíbulas, y digo hemimandíbulas, de un rorcual común de 23 metros casi de longitud. ¡Wow! Oye, ¿y el barco, el navío es cómo era, Fortuna? Esta es la favorita. La favorita. Una embarcación que ostentó el récord de travesía del Atlántico hasta el 74, quiero recordar. Algo realmente espectacular de unos armadores de aquí de Luarca. Vamos a entrar, vais a escuchar voces de fondo, pero no os preocupéis, es que no queremos interrumpir. Y aquí uno toma conciencia, mira, esto es interesante. En la Tierra, la masa oceánica siempre ha supuesto una extensión muy importante. El 73% de la superficie del planeta es agua, con una profundidad media de 3.200 metros. Aún así, todo ese agua concentrado parece casi insignificante, como vemos en la esfera comparativa. El agua, esa pequeña inmensidad, es la vida de todos los seres. Sin ella, nada existiría, y en ella hace 3.800 millones de años germinó en un fascinante trayecto hasta hoy. Para que no os olvidéis que venimos de cefalópodos del mundo. Y aquí ya me callo, porque a la vera de un tiburón blanco y de un Architectus dux, tienes la colección de pulpos, de cefalópodos. Vamos a hablar con propiedad. De cefalópodos. Cefalópodos son pulpos, sepias, calamares. Más la mayor del mundo. Pues posiblemente, sin duda. En eso he tenido la suerte de que varios investigadores, entre ellos para mí, el que más sabe de cefalópodos de España sin ninguna duda y que los estudió toda su vida, el doctor Ángel Guerra, lo he tenido como un colaborador extraordinario en todo el proceso de investigar y de recuperar y de conservar cefalópodos. Él fue un hermano para mí espectacular, que dio la posibilidad también de que trabajásemos tanto con los calamares gigantes, no solamente con el Architeutis dux, también con el Taningia danae. Taningia danae, eso es más común aquí, espectacular. El que tiene los garfios. No, los fotóforos. Y luego tiene una especie como de ganchitos ahí. Efectivamente, tiene garfios. Y después también el Dosidicus gigas, que está en la costa Pacífico. Bueno, pues además de esos, después él logró que yo tuviese una emoción espectacular y constante en mi vida, que es hacerme, gracias a su donación, con la colección completa que tenía él, el trabajo de investigación de su vida, lo tengo aquí también. Te lo donó. Bueno, ¿qué es lo que encontráis aquí? Pues lo acabamos de decir. Quizás lo más llamativo sea, bueno, pues la génesis de lo que fue el aula del mar y de tu trabajo, porque lo que estáis viendo ahí es un Architectus dux, un animal que era parte de la leyenda. Aquí os contarán más. Hemos contado más en la sección La España Mágica de Más de Uno en Onda Cero. He contado también y he hablado sobre ellos con Luis en Dex, en Días Extraños, en el podcast con Santi Camacho. He publicado reportajes. Un animal que era parte de la leyenda y que se convierte en historia y en ciencia,
y España está muy vinculado a todos sus hallazgos, porque el primer ejemplar que se captura, muerto, pero que se captura es a finales del siglo XIX en Santa Cruz de Tenerife. Además, esa captura hace que Julio Verne se entere de su existencia. Bueno, a partir de los años 70, Ángel Guerra, desde la Universidad de Vigo, otra serie de compañeros, tú en los años 90, empezáis a conservar lo que aquí en Asturias se llama peludín, que es calamar gigante porque es un hábitat. Y este es el génesis de todo, porque antes lo contábamos y a mí me gustaría que nos lo volvieses a recordar. Estabas vinculado a tus delfines y te llaman que hay un calamar y tú te dedicas a guardarlos en congeladores. Los recordaré siempre, ¿no? Porque además fue una anécdota muy singular. Había ido a Nueva Zelanda. Llevaba un mes largo en Nueva Zelanda. Y de regreso, cuando volé, al llegar a Madrid, nada más llegar a Madrid, pues hablé con mi cuñado por teléfono. Y resulta que me dice, oye, hay una pescadería aquí en Avilés que tiene un calamar inmenso, grande, y lo tienen vendido a trozos para Navidades. Así textualmente, porque esto era primeros de diciembre. Y digo, ¿cómo lo van a tener vendido a trozos para...? Sí, pues lo trae la prensa, que lo han vendido a trozos para Navidades en Nochebuena. Digo, ¿cómo es eso? Automáticamente ya el vuelo que hice desde Madrid aquí ya fue dando vueltas, que eso es imposible, eso no puede ser, que además el calamar, Architectis, es altamente tóxico. La gente no lo sabe, no se comen, que será la gracia y la pregunta que hace todo el mundo. Llego al aeropuerto y lo primero que hago es coger el coche y llegar a la pescadería, Pescados Jiménez, en Avilés. Y llego y veo, la suerte es que yo pensé que lo tenía ya troceado, pero cuando llego veo que el calamar está expuesto entero en el escaparate, entero. ¡Buf! Entro para adentro y le digo, oiga, perdone que le haga una pregunta. ¿Dice que tiene vendido este ejemplar para que se coma? Dice, sí, tengo ya, y me enseñó un listado de no sé cuántas personas que tenía para comprarlo, para comerlo. Entonces, él lo tenía ahí expuesto porque era un atractivo tremendo. Y le digo, no se le ocurra, este calamar tiene un alto porcentaje de amoníaco en la masa muscular y lo mínimo que le va a generar a alguien es una diarrea de una semana, pero muy seria, Eso es lo mínimo. Él se quedó mirando así, que además traía la bata, un mandilón blanco, sí. Y hizo así con el mandilón y me miró de arriba abajo, como diciendo, este me está tomando el pelo. A partir de aquel momento él ya empezó a considerar lo que le estaba diciendo y entonces le dije yo lo que puedo hacer es comprárselo yo. Igual saca lo mismo que el daño que puede hacer a todos los clientes. Y entonces me dijo, pues bueno, pues lo hablaremos. Al día siguiente fui por allí y claro, él ya había entendido todo lo que le había dicho y entonces me pidió 70.000 pesetas. 70.000 pesetas de la por época. El primer calamar. Automáticamente lo transportamos en un furgón a unos frigoríficos aquí a Ribadeo. Y ahí estuvo hasta que dilucidamos cómo conservarlo. Le di muchísimas vueltas. Os aseguro que pasé muchas noches sin dormir. Porque tenía que conservarlo como fuera y quería que fuese con todas las garantías. A partir de ahí me puse en contacto con Ángel Guerra, comenzamos a trabajar conjuntamente y automáticamente fue el primer ejemplar de calamar gigante que conservamos en Asturias. Y en España vosotros os habéis convertido en un referente porque conservar estos ejemplares que siempre aparecían varados muertos, flotando en la red de pescadores y los pescadores, los marineros, lo tirarían de nuevo al mar, se empieza a estudiar un animal que era de leyenda y ahí es donde vosotros entráis, haciendo necropsias, sabiendo cómo son, cómo viven, cuál es su evolución, su ciclo reproductivo. Bueno, sabemos que son avisales, que viven entre los 500 y 2.000 metros, que son expertos en el arte de camuflaje, territoriales, caníbales en algunos casos, que tienen un depredador, el cachalote. Por eso muchos de los cachalotes tienen las marcas de subventosas. Bueno, sabemos un montón de cosas que no quiero desvelar y que aquí contáis muy bien. Así que a mí me produce una alegría tremenda porque si el germen del Parque de la Vida
son 2 delfines y luego la pasión de Luis, el que estáis viendo, que pagó 70.000 pesetas por un calamar en una pescadería, pero que luego decidió conservarlos todos, luego exponerlos para informar, que fue en un colegio de Luarca, que fue creciendo la colección porque cada vez que los barcos volvían con un ejemplar llamaban a Luis, que Luis se preocupaba de recoger todo, cetáceos, animales, todos mamíferos marinos, y así nació este lugar que se llama Parque de la Vida. Vamos a ir al último lugar. Vamos al aire, a las estrellas. Vamos a viajar por el espacio. Venga. Arquitectus Dux. Kraken.